Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 27. Y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo que es el 7. Y el 6, aquel mismo día Aquís le asignó Siclac. Por eso Siclac ha pertenecido a los reyes de Israel hasta el día de hoy. Bueno, eso es lo que nos dice este versículo 6. Y luego también después va a decir la permanencia, el hecho de que David permaneció en aquella región de los filisteos 1 año y 4 meses. A ver, y Paiteñandé. Aquí esta narración va a encerrar. Pero ¿cuál es el objetivo principal, verdad? Porque ya tengo pealaña mañana. ¿Qué es lo que el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, está queriéndonos contar, decir, enseñar, transmitir? El hecho de que David primero tenga que escaparse, el hecho de que David ya no puede confiar absolutamente en el rey Saúl, el hecho de que ha escuchado ciertamente muchas promesas, pero y peor todavía, porque le está destruyendo la vida. Si es que nosotros queremos hablar con nuestras terminologías actuales, ya está porque David está en esa dicotomía justamente del rey, que sí, que no, que sí, que no. David que le perdona por ser el ungido del Señor. David que se siente perseguido, pero sabe muy bien que también esta persecución no es una simple persecución, sino que es un duelo a muerte. Es un duelo a muerte. Porque esta mañana desde que comienza el capítulo 18, vemos esta relación entre Saúl y David. Pero la relación de Saúl es una relación bastante tóxica, en el sentido muy negativo, en el sentido de que diga tú y te oí ya la David. Pero al mismo tiempo era el mismo quien había aceptado, hay diálogo, lo pone al frente también de su ejército, pero siempre con otras intenciones. En los otros cursos también, en el estudio anterior de los capítulos anteriores, en que decíamos, vean la actitud del ensue.
A Saúl le podemos calificar como una persona bipolar con los términos actuales. De repente sí, de repente no, cambiaste con un hacen hambre hoy, todo lindo, todo al pelo, todo nambrelo. Pero oye, por otra cosa, bipolar totalmente. Y esto que sucede, ¿verdad?, con nosotros. Tal vez no con esa bipolaridad que nosotros podemos entender de una persona que está con algunos trastornos en el aspecto emocional o en el aspecto mental o lo que sea bipolaridad, porque no hay ahí. Sino que aquí estamos hablando exclusivamente de una bipolaridad en cuanto a la personalidad, bipolaridad en nuestras actitudes, porque ñandeco peaya y cuana, nadie se salva de este aspecto, de estas actitudes que también trabajan en nosotros. Ñandeco bipolar ahí, ñandeco cada uno. El asunto es que cuando somos demasiado ya de un extremo y demasiado del otro extremo, ya esa valletería lleva. Y ahí entonces ya decimos que aquí está pasando algo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos falta solucionar? Porque en el fondo son problemas profundísimos. Psicólogo, si hay algún psicólogo por ahí, psiquiatra, lo que sea, que nos ayuden un poco, ¿verdad? Prescribirse con WhatsApp, porque hay que entender bien cómo también se da esta bipolaridad. Como yo le dije, entre Beteayareco de todo un poco. De loco y poeta todos tenemos un poco. A pesar de bipolaridad todos tenemos un poco. Pero aquí pues ya es demasiado exacerbado. Oye esa itereima. Y por lo tanto David llega en un momento ya caneoma. David ya se había cansado, digamos ahí en el capítulo 25, primer libro de Samuel, ella ya es David y caneojawe. Y justamente porque cuando Nabal le demuestra esa misma actitud de un egoísmo y le trata mal también, Mapio la David, Mapio hijo de Jesé, con ella abajo está ya con la bandolero que pega que más peamos. David siempre fue una persona muy misericordiosa, una persona muy calma, parece que así como se nos presenta por lo menos, ¿verdad? Siempre tiene una reacción más bien pacífica. A pesar de que también nos llama la atención porque el hecho de ponerle al frente del ejército, él dice que en todas las batallas que iba contra los enemigos siempre triunfaba. Gran guerrero. Y bueno, vamos a decirle que era un gran estratega, pero que en el fondo era una persona demasiado también misericordiosa. Esa es la figura que nos presenta en la Biblia del rey David. Y sin embargo, la actitud y la figura del rey Saúl nos está presentando todo lo contrario, ¿verdad? Porque es una persona egoísta, una persona que se encierra en sí misma, una persona que todo quiere para sí mismo, o mañana, invaerante, llena sin esa y lo otro. La shei pona y etcétera, la shei ya pone la shei potá, pero vale más semana. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 al 19.
Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab: el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita: no te daré la herencia de mis padres. Se tiró en el lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó: ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo: porque le hablé a Nabot el israelita y le propuse: véndeme tu viña, o si quieres te daré otra a cambio. Pero él respondió: no te daré mi vida. Su esposa Jezabel le dijo: así ejerces tú la realeza sobre Israel. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot el israelita. Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad. Y les dijo: proclamen un ayuno y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciéndole: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo a lo que le había mandado Jezabel. Y así continúa esta historia. Oyukash vejicuay a Nabot para sacarle las viñas. Esto que sucede aquí en esta narración es como decirnos hoy anillo al dedo lo que coñan de Buitebey. Vean el poder, ¿verdad? Como Nabot. Aquí en realidad, ¿por qué no le quiso dar? Porque le dijo bien: apagatan de la ecotea. Vos sos mi vecino, vendeme ese ecotea porque está aquí que hace una viña. Y te voy a dar otro incluso, si querés, después hay problema. Aresco la plata. ¿Por qué será que Nabot no le quería vender? Y justamente recordemos, queridos amigos, que la tierra significa la heredad, la herencia. Y sobre todo en Israel la cuestión de la tierra después del exilio era una de las cosas más preciadas y más cuidadas. Y entonces es la herencia de mis padres. Esto es el arraigo nuestro. ¿Qué hace entonces aquí? La esposa, Jezabel, viene y le dice: así es como tú reinas. No, Eruya, oyapó la carta y le manda a los ancianos y le manda matar a Nabot. Esta es la gran injusticia, queridos amigos. Nosotros tal vez no así directamente o también de esta manera, muchas veces sucede, solamente que muy solapadamente. Y como yo soy el rey, entonces todo eso calladito. Compro la justicia, o sea, compro a los ancianos. Los ancianos están representando a nuestra justicia. Los ancianos y el pueblo ahí, los malandros vienen, son los testigos que dicen, y encima con falsedad, porque dice: ha hablado mal de Dios y del rey. Y entonces lo apedrean y lo matan. Queridos amigos, vamos a pedir por nuestro país, por nuestra justicia, por los derechos, sobre todo. Tantos campesinos, tantas personas que son así despojadas, tantos indígenas despojados de sus tierras, ¿verdad? De su hábitat, en fin. Y seguramente que ustedes conocen mucho más que yo, ¿verdad? Tantas injusticias. Ya llegué en la peña de Yárabe, para que todo esto que estamos escuchando aquí, Ahab, Jezabel, desaparezcan, ¿verdad?, de nuestra historia y que podamos vivir de acuerdo a los valores y principios de la honestidad y del amor a la comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
estoy con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando con
estos últimos versículos de esta narración que tenemos en el capítulo 27. Del 1 hasta el 7 nos está hablando de esta decisión que toma David. Y tengo que irme únicamente porque no sabemos lo que puede hacer en cualquier momento, puede hacer Saúl. Sin embargo, eso responde a lo que anteriormente supuestamente Saúl respondió. Decía, bendito seas, David, hijo mío. Miren cómo le está tratando. Bendito seas, como Mombaigo suyo. Sí, tú harás grandes cosas y seguro que triunfarás. Y seguro que triunfarás. Bueno, por ahí está apuntando. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Es medio cortante también, ¿verdad? Este versículo final del capítulo 26, versículo 25. Saúl, ¿verdad? Le dice eso, bendito sea David, tú harás grandes cosas, seguro que vas a triunfar. Y David entonces medio pesa, entonces en duda ya él por lo menos le demostró y le dijo, mira que estuvimos ahí con Abisaí, estuvimos juntos y aquí está tu lanza y aquí está tu jarro. Son los dos signos elementales y fundamentales, la guerra, la defensa, la lucha. Yo mismo entonces que puedo defender, pero ahora estás indefenso, Saúl. Estás indefenso. Aquí yo tengo tu lanza. Y más aún, estás sin vida. Y estás, tal vez también nosotros podemos decir, estás sediento de algo que nunca vas a poder solucionar. Eso significa sacarle el símbolo, la jarra. Imagínense en el desierto. ¿Por qué le está llevando la jarra? ¿Y por qué no llevó su bota? ¿O por qué no llevó, no sé, si tenía espuela? ¿O por qué no llevó su espada? ¿Por qué no llevó, no sé, algo que tenía ahí? Entonces, el autor sagrado siempre piensa en un simbolismo que nos quiere decir, Saúl, vos con esta actitud y con esta situación, vos estás muerto. Muerto, totalmente. Porque aquí está tu defensa, que es tu propia jabalina, tu propia lanza. Te das cuenta que eso que te están rodeando, Abner en primer lugar, Góverosa porque yo digo, ya llevas a Abner que a tu bebé ni muy más velosa porque a la rey más bien a bebé, pellénase, ¿viste? Muy orgulloso Abner al comienzo. Y entonces dice, Saúl reconoció la voz de David y exclamó, ¿no es esa tu voz, David, hijo mío? Sí, es mi propia voz, rey, mi señor. Y enseguida añadió, ¿por qué mi señor persigue así a su servidor? ¿Qué hice yo? ¿Qué hay de malo en mis manos? Que mi señor, el rey, se digne escuchar ahora las palabras de su servidor. Si es el Señor el que te instiga contra mí, que le sea aceptable el aroma de una oblación. Pero si son los hombres, ahí está, si son los hombres, si es solamente tu bipolaridad, por quien de rejón de inape landere hipotara pequeri, pero dendenes en duy andere ya poseina peñan de yara o yerureande. Pero si son los hombres, malditos sean delante del Señor, porque hoy me expulsan y me impiden participar de la herencia del Señor, diciéndome, ve a servir a otros dioses. Ve a servir a otros dioses. Esto también le preocupa, ¿verdad?, a David y le echa en cara. Esto nosotros muchas veces también decimos, queridos amigos, y el Papa Francisco siempre está muy preocupado con esto, porque el Papa Francisco dice, iglesia en salida, para volver a recuperar, ¿verdad?, a la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces somos nosotros los que estamos tendo tacuera, túa, familia, iglesia, sacerdote, catequista, lo que empujamos también a la gente, dice, ustedes me están empujando a servir a otros dioses. Porque dañame en la respuesta. Porque nosotros no nos ponemos al lado de ese que necesita, no para blanquear las cosas, lleva, da lavado de dinero y lleva,
Ahí lavado de una cosa negativa. Y ella pues y ahora todo está bien. Tampoco eso, sino que al enfermo, ¿cómo se le cura, queridos amigos? Con la presencia, estar a su lado, vendar sus heridas. Entonces ayudarle, lavar sus heridas, ¿entienden? Ese es el verdadero, entonces, samaritano. Veamos la samaritano. El que lava sus heridas y sobre todo el que venda esas heridas. Apey entonces que tú la ya rescata, llega ya la ya de la pichacuera. Pero ñan de la argelería vende. Vaya, ya podí para pasar ñan de gente. Apea con lo icoa. Eso sucede también, yo no digo solamente de la iglesia, digo de nuestras mismas casas. Pues está ahí con la familia cuera, o voy para pala y me cuera. Argelería, güey. Argelería, güey. O sea, no saben congeniar, no saben cómo manejar, ¿verdad? Entonces, si yo que fuera imbarete, hay pojina con ñande yarañe y añande a través del primer libro de Samuel. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Cada mañana al despertar, siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar, en ti Señor puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré, porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré, porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar, en ti Señor puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré, porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré, porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos
victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso pasaje, se por lo menos se gusta formar porque oye, Ñandé directamente ve Ñandillara Ñe'e, sin pelos en la lengua, ya es ella, porque este es un libro directamente, entre comillas, lo digo así, ¿verdad?, que se refiere de la polis. La polis es la comunidad. La comunidad quiere decir Peatiguazú, Baisha Pañandé, Ñaño Gendú, Anajan, Baisha Pañandé, ya mañana. ¿Cuáles tienen que ser nuestras estrategias? Porque la vida de comunidad es una vida de relación. A upeaña de ñantenderos, upeaña de yaicuano, entonces ñaña pregunta ya cue, lleva. Esa vida de relación, esa vida que nos tiene que llevar a nosotros mismos a dar pasos importantes en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, y vamos a mirar de nuevo y vamos a ir resumiendo, ¿verdad? Porque en Yarecó Avejina, 2 versículos muy importantes del capítulo 27, dice, aquel mismo día Aquís le asignó Siglac, por eso Siglac ha pertenecido a los reyes de Israel hasta el día de hoy. David permaneció en la región de los filisteos 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Esto es lo que nos cuenta aquí el autor sagrado, nos dice el tiempo necesario donde uno vive, el tiempo necesario donde uno se va acostumbrando y después vamos a ir viendo cuál es el accionar. Y en una bebé, versículo 5, ¿ve? David y Uría aquí, si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. ¿Cómo tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Aquí hay 2 posibilidades. Y verdad, David que se haga llamar servidor, siervo, yo soy tu siervo. Bueno, por una parte puede ser toda una estrategia, ya es algo eso. En el sentido de que yo soy tu siervo, estoy aquí. ¿Acierto ahí? No, porque aquí es quien le está recibiendo. Él y cueraima de la situación que está viviendo y entonces tiene que emigrar. Por eso hablamos, claramente nosotros hablamos que todo esto podemos mirar un poco de las actitudes. Algunas veces coñan de cueraya lleva. De que procuramos, hacemos. Por eso que se habla mucho en el Evangelio, la palabra de Dios, de la perseverancia. Incluso el Apocalipsis nos va a hablar y nos va a decir, cuando Juan tiene esa visión y dice, he visto aquí 144.000 que son los salvados, ¿verdad? 144.000. Ahora dice 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 por 12, 144. Y 1000 quiere decir, en la cabalística numérica, bíblica, quiere decir inmensidad.
incontables, 144.000 quiere decir que indica tú y la ña contajeta y terei. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se salvan en la medida en que viven justamente lo que nosotros estamos haciendo y estamos reflexionando aquí en la perseverancia. Algunas veces ya de cueraya lleva, algunas veces ya se nos pasa por encima, se nos pone todo, y la gente ya estresa-pama, o la estrés, y la gente lleva. Y entonces ya de ayuna a tambama, hace pama, entonces, ¿cómo vamos a actuar? El Apocalipsis nos dice la perseverancia. Estos 144, porque pregunté, ¿cómo es que estos llegaron, estos 144.000 que se han salvado? Estos son los que han pasado, por la tribulación, pasaron por la tribulación y han lavado sus vestiduras blancas en la sangre del Cordero. ¡Qué espectacular! La sangre siempre, dam, ¿verdad? En hebreo, significa justamente el sacrificio, la vida, el llanto, el dolor, el sufrimiento, el empeño y todo lo que significa entonces un sacrificio por ir hacia adelante. Pega con la tu, allí va. Hay otra expresión nuestra, bueno, todos estos elementos, queridos amigos, aquí nos hacen entender demasiado bien porque David, de cierta manera, miren todo lo que fue pasando. Pero no voy a poner porque estamos viendo poco a poco ya exagina estas actitudes de persecuciones incluso que está recibiendo. Pero aquí se nos presenta otra situación y es justamente esa situación que decíamos en la actitud de Saúl de una bipolaridad. Situación hace formal y lleva la pecha ante la ya resolve porque o caño mañana de o ya no sabes cómo tomar, porque hoy es una promesa, hoy es todo lindo, pero mañana si te he visto ni me acuerdo de lo que te dije, ¿entienden? Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como la peste bubónica estaba acabando con la población romana, el Papa Alejandro VII llamó a su consejero de confianza, el padre Gregorio Barbarigo, para que conformara una brigada de sacerdotes, monjes y monjas que atendieran esa calamidad. Y aunque en principio, lo confesó él después, sintió pánico ante un eventual contagio, su caridad y celo apostólico fueron más fuertes y con amor y devoción se apersonó de la situación, de tal forma que curaba las pústulas de los enfermos, asistía a los moribundos y enterraba a los muertos con sus propias manos. Con este ejemplo, los integrantes de su grupo adelantaron una heroica labor que redujo los alcances de la epidemia. Gregorio Barbarigo, nacido en Venecia el 16 de septiembre de 1625, en el seno de una familia aristocrática, recibió una esmerada educación que incluyó astronomía, física, matemáticas, literatura, literatura latina, latín, otros idiomas y diplomacia. Justamente por el dominio de esta última asignatura, fue llamado a integrar la embajada veneciana que asistió a la conferencia de Münster, Alemania,
que puso fin a la Guerra de los 30 años mediante el Tratado de Westfalia, y allí cumplió un destacado papel a pesar de su juventud por su ponderación y buen juicio que pudo acercar a las partes. Fue justamente por eso que atrajo la atención y la amistad del nuncio apostólico Fabio Chigi, quien, sorprendido por su piedad, devoción y austeridad, lo indujo a abrazar la vida religiosa, y en 1655, tras ser ordenado sacerdote, el mismo legado papal, ese, que ya era el Papa Alejandro VII, lo nombró como su consejero personal, y 2 años después lo envió al obispado de Bérgamo, a donde llegó de incógnito y puso todo su patrimonio a disposición de los más desvalidos. Y con las manos libres de su fortuna, se dedicó con energía y autoridad a poner la casa en orden, dado que la simonía, delito que consiste en comerciar con los cargos eclesiásticos y con los sacramentos, más la laxitud moral del clero, habían ahuyentado a los feligreses de los templos. Al poco tiempo las iglesias estaban llenas de nuevo. En vista de la fructífera labor desarrollada por San Gregorio Barbarigo en esa díscola diócesis, el mismo Papa lo elevó al cardenalato en 1660, y 4 años más tarde lo trasladó a la revuelta arquidiócesis de Padua, en la que tuvo que volver a catequizar personalmente a sus habitantes y fomentar las desvaídas vocaciones sacerdotales. Para el efecto, San Gregorio Barbarigo vendió todos los objetos de valor del palacio arzobispal, compró un viejo monasterio que transformó en seminario, y en poco tiempo abrió varios más en otras parroquias de su jurisdicción. Los dotó de bibliotecas, imprenta, contrató a los mejores profesores de Italia para formar a los nuevos sacerdotes, creó escuelas populares para educar a niños pobres, fundó asilos y hogares en los que acogió a los ancianos y a las mujeres viudas y desamparadas. Pero por su rigidez, San Gregorio Barbarigo fue atacado por monjes y monjas y curas disolutos que publicaron panfletos ofensivos en su contra. Y en alguna oportunidad inclusive lo emboscaron, pero al salir ileso, redobló su celo y los puso a todos a comer en su mano. Aunque participó en la elección de varios papas y estuvo a punto de ser elegido, se negó a aceptarlo y murió en olor de santidad en Padua el 18 de junio de 1697 y fue canonizado por Juan XXIII en 1960. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio Barbarigo que nos ayude a vencer nuestros escrúpulos para ayudar a los más necesitados. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y si tu amor
con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena. Luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena. Luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, un libro político para políticos, y todos somos políticos, polis, ica, referente a la organización, ¿verdad?, del grupo social, polis, la ciudad, el pueblo, la gente, ¿verdad? Bueno, y todo lo que es ica, ico, nosotros sabemos que esa terminación quiere decir referente a. Entonces la política siempre se refiere al grupo social, se refiere a las personas, se refiere al buen funcionamiento del grupo humano. Con términos más religiosos ya y en un sentido de un camino trascendental, ¿verdad? Porque miramos en valores y principios. Entonces a eso le llamamos comunidad. Entonces la enojina de comunidad, común unidad, quiere decir que ñande yagüero guatajina valores y principios. Y esos valores y principios que se fundamentan desde una moral. Añande yaycuama vi que la moral quiere decir que ñande peñane apetu un yaycua va epalomiponaja va epalomibai. Y por lo tanto, en la moral entra todo lo que le podemos decir. Ahí ya le podemos decir de un aspecto que normalmente utilizamos más bien para el aspecto religioso, le llamamos pecado, ¿verdad? Porque el pecado quiere decir que yo, sabiendo bien del aspecto moral, ese está mal, ese está bien. Hace lo mismo allá, hay cua ponaina la hija, da poco ya anda hace poco ya la ajeno de la polis, de la comunidad, hace poco, ya por las cosas. Ya pues está mal. Y eso creo que nosotros sabemos muy bien, conocemos muy bien, por lo menos entre nosotros. Pero en todas partes, ¿verdad? Porque es la tendencia, lastimosamente, la limitación nuestra. Por eso hay que formarse en los valores y los principios. Y el elemento principal, como nos dice por lo menos la palabra de Dios, pero eso ya pasamos en un campo posterior, pero que tiene mucho que ver también con esta redacción, porque esta es una redacción que nosotros le llamamos deuteronomista, una segunda ley. Dice la deuteronomos, ley segunda, que ya está supeditada al aspecto de una reflexión profunda que nos llama a vivir de acuerdo a una moral. Peagojinala Deuteronomos. Yo te pongo, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 15, 30-15, dice, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Eres tú quien tienes que decidir. Dela ella pongan la anderape, de ella pongan la anderape. Se amoy, a ver, estás en una horqueta, vos te pones ahí en el medio. Qué espectacular, porque aquí puede entrar la libertad del hombre, ¿verdad? Y ahora vamos a ser nosotros, ¿verdad?, quienes vamos a construir este reino de Dios, ya poder ayudar el aspecto religioso. Pero construir el reino de Dios quiere decir construir nuestra ciudad, construir nuestra organización, construir nuestra vida de comunidad. ¿Cuál es la política que vamos a utilizar entonces? Lo referente a
la gente, lo referente a la comunidad. No, esto es espectacular. Con el libro, cuando ella pertenece socio, cuando ya nemo pirimbanio, ya nemo pirimbala ya cuando ponaron hina ya güero guatano, peñan de yara y haiseñan de, ¿verdad? Y entonces, por eso, en estos versículos que encontramos aquí, es muy lindo porque vamos concluyendo con esto en que David le dice aquí, y Cueraima, Ojomo y Parama de Saúl, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Saúl no quiere cambiar. Saúl es un hombre imprevisto, imprevisible, mejor dicho, imprevisible. O sea, entendí que tú le prevé. Cualquier cosa que tú ya pondré, cualquier cosa que tú ya pondré. Y muchas veces nosotros aquí también vivimos en un mundo imprevisible. De repente te salta por ahí cada cosa. Algunas veces Kobe venía en su working habit, y Kobe va a ver o pasa o posa, a pegarlo ya pasa una, Kobe o posa, y entonces no podemos, ¿verdad? No sabemos, porque es imprevisible. Te salta en cualquier momento. Y David nos da la impresión de que aquí él tiene que tomar una decisión y dice, si esto sigue así, no se puede. Entonces tiene que emigrar y se va. Y eso es lo que nosotros aplicamos y hemos dicho varias veces. ¿Cuántas veces nuestra gente tiene que emigrar? Tiene que emigrar por trabajo, porque Toño promete chupé, o vender la cédula, pero lo mismo llegante, ni o vende menos 2 o 3 veces la cédula. Doy coimba do poner chupé. Entonces pues tiene que emigrar. Yo, por ejemplo, conozco mucha gente, ¿verdad? Que siempre la homovela, España, veo lo que sea, sobre todo los que van hacia Europa, ¿verdad? Hacia España, eso. O llevé la bendición. País se endesimina, y me mina se peñan de yara tu pasingera veo las asesinas. Uno queda, yo por lo menos quedo con el corazón así dolorido, ¿verdad? Pero entonces le pregunto, muy peyu vemos la pejón, va a ya pomar en dame la pejota. No, hoy me voy a ser hermana, hoy me voy a ser pariente. Hasta pepe más o menos de cama y cuajina. Hasta pero yo cotemé y cuajina, vamos botín oga, pero luego vamos botín oga nave de lo que ganamos nosotros, ¿verdad? Bueno, y así. Entonces, queridos amigos, fíjense. Todo eso es entonces mirar y decir, ¿por qué David toma una decisión de esta manera? Y justamente tiene que tomar de esta manera porque cuando las cosas son imprevisibles, entonces nosotros no podemos. Y entonces David dice en el versículo 7, como va terminando, David permaneció en la región de los filisteos 1 año y 4 meses. Muy bien, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy, vamos a seguir reflexionando. Coñe, ejina ñande en guaná, beñande con asoin teba lleva, o yo puñandere. Pero lo más importante es que nos demos cuenta, que pidamos a Dios esa gracia, que a nosotros nos ayude a una verdadera conversión. Lo que necesitamos es la compunción, se dice. La compunción quiere decir el dolor de los pecados, decimos nosotros, en el sentido religioso. Pero quiere decir el dolor de esas acciones que moralmente me doy cuenta que no están bien. Porque la moralidad me hace entender lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está bien y lo que está mal no hace falta entrar en el aspecto religioso. El aspecto moral ya te dice, en una sociedad, si yo estoy haciendo bien o está haciendo mal. Y ante esa realidad, si no hice tan bien de allá, poina, lleva veña prometea, hueja, pella, pona, entonces compunción de nuestros pecados. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.